Sí, sí. Ya. Bien, jóvenes, las tolerancias son de dos tipos. Hay ajustes con holgura. De hecho, en este caso particular, como ustedes observan, el eje tiene un diámetro ligeramente menor que el orificio. Es el caso en los proyectos jóvenes, por ejemplo, cuando tenemos el eje y tenemos en este caso el cubo del engranaje. Pero aquí esta holgura que ustedes observan está exagerada solamente para entender. Este se llama un ajuste con holgura cuando el diámetro del eje es ligeramente inferior al diámetro del orificio, en este caso del cubo del engranaje. Es un ajuste, por tanto, con holgura, el cual en sus proyectos tienen en los engranajes. Este también, como ustedes observan, aunque no es en este caso particular para el que estamos viendo, se trata de un cojinete de deslizamiento. Lo mismo en este caso. Bien. Escuchen, jóvenes, de hecho, las holguras, las tolerancias, prácticamente tienen que ver con el coste del maquinado. En este caso particular, aunque no se ve, yo les voy a decir, miren, jóvenes, por ejemplo, el proceso de acabado más riguroso es el acabado y superlapeado. Como ustedes observan, el acabado y superlapeado, el costo es mayor. En este caso particular, como observan, el costo menor, ¿quién lo tiene? Cuando tenemos cortado al soplete, forjado, tal como ustedes observan, el costo relativo es menor. Vean, por ejemplo, uno como el torneado y semiacabado. Tal como observan, jóvenes, en este caso particular, el costo del proceso es relativamente intermedio. Veamos en este caso un proceso como es el rectificado. Tal como observan, el costo relativo va creciendo. De tal manera, percátense, jóvenes, de que el proceso de acabado tiene que ver mucho con el costo. De tal forma, debe utilizarse el proceso de maquinado, el que en realidad precisamente cumpla con las condiciones técnicas y también tiene que ver con los costos, tal como ustedes observan, ¿no? En este caso, como ustedes analizan, de acuerdo al proceso de acabado, tenemos en este caso particular en micropulgadas las tolerancias. Esas son en micropulgadas las tolerancias. Como se percatan, el proceso de acabado menos riguroso, como cortado al soplete, que todos saben qué significa, la tolerancia es 2000 micropulgadas. En cambio, en el caso de proceso de acabado más riguroso, como es acabado superlapeado, tenemos 4 micropulgadas. Y todo tiene que ver con el costo. Bien. En este caso, observamos, jóvenes, de acuerdo al tipo de la técnica del proceso de acabado, en general observamos las tolerancias en micropulgadas. Veamos, jóvenes, las tolerancias en micropulgadas. Tenemos el caso que tiene mayor tolerancia, el cortado con soplete. Como ustedes observan, fluctúa entre 2.500 micropulgadas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el cortado con sierra, que todos imaginan cómo es, ¿no? ¿Alguna vez han visto cómo se corta con sierra? La tolerancia, como ustedes observan, fluctúa entre 2.000 a 63 micropulgadas. Veamos otro caso que ustedes conocen bien, por ejemplo, el torneado, que tal vez han visto en el laboratorio. En realidad, en este caso, la tolerancia fluctúa desde 250 hasta 16 micropulgadas. Y veamos el caso, en realidad, el proceso de acabado más riguroso, también más costoso, como hemos visto, como por ejemplo pueden ver el superacabado. En el superacabado, o el apeado, la tolerancia fluctúa, como ven, desde 8 micropulgadas hasta 1 micropulgadas. Y como ustedes pueden ya intuir, naturalmente, ¿qué técnica tiene mayor costo? Estas técnicas, ¿no? ¿Cuál técnica tiene menor costo? Estas. Pero ustedes deben utilizar la técnica más adecuada según la situación y aplicación. No pueden utilizar la más barata porque seguramente técnicamente no va a cumplir, seguramente en algunos casos. Y tampoco pueden utilizar la técnica donde en realidad tenemos, en este caso particular, mayor costo. Así es. ¿Sí? Es lo que tenemos. De tal forma, esa tabla también se encuentra en el libro. Percátense que la técnica tiene que ver con el costo y tiene que ver con la aplicación. Bien, veamos. Ahora, jóvenes, en el libro presenta, en este caso particular, para el caso de holgura, estamos hablando de holgura, jóvenes, estamos hablando de holgura, ¿no? Como en este caso particular, como es holgura, el diámetro del eje es ligeramente inferior al diámetro del orificio, en este caso del cubo del engranaje. Estamos siempre en el caso de holgura.
Para el caso de holgura, jóvenes, en el libro presenta tipos de tolerancia. Tenemos desde la RC1 hasta la RC9. Cada caso que ustedes observan tiene su aplicación. Cada caso que ven tiene su aplicación, ¿no? Así como ustedes observan, por ejemplo, veamos el RC1, que tiene menores tolerancias. Dice ubicación exacta de las piezas que se deben ensamblar donde prácticamente no hay juego. Veamos un intermedio, RC4. Dice ubicación exacta con juego mínimo para usar bajo cargas y velocidades moderadas, ¿no? Ahora tenemos el RC5, dice piezas maquinadas exactas para mayores velocidades. Es casi como con las cargas del RC4. Veamos el RC nuevo. Dice parecido al RC8, pero con holguras 50% mayores. Veamos el RC8. Permite grandes holguras y el uso de piezas con tolerancias comerciales, tal como se decide. Es decir, jóvenes, este tipo de tolerancias de la RC1 y CR9 definen el tipo de aplicación. Definen el tipo de aplicación para cada caso. Ahora en el libro, justamente en esta tabla, presenta las respectivas tolerancias. En este caso solamente tenemos la tolerancia RC2, que es la más rigurosa entre las tres, la RC5, que es intermedio, y la RC8. Para cada caso particular, ¿cómo se utilizan las tolerancias? En función a los intervalos tamaños del eje. Bien, de 0 a 0,12 pulgadas se utiliza este tipo de tolerancias, tanto para el orificio como para el eje. Veamos, por ejemplo, si el eje tiene una pulgada, está en este rango. Y la tolerancia, por ejemplo, es la RC5, ¿qué implica ello? Que el orificio es el diámetro de una pulgada más 1.2 por 10 a la menos 3 hasta menos 0. Pero no se preocupen, vamos a ver ejemplos de este caso. Solamente quiero indicarles de que aquí vemos los tipos de ajustes con holguras de RC2, RC5, RC8. Estas se determinan en función al diámetro del eje. De hecho, en función a rangos del diámetro del eje, tal cual observa. Bien, veamos un pequeño ejemplo. Esto también hay en el campus, hay un video, ¿no? En este caso tenemos como ejemplo que el diámetro del eje es 5 pulgadas. Utilizamos clase RC8. Tal es el caso del proyecto que están haciendo para un montaje de poleas u engranajes, ¿no? Es el caso particular. De hecho, jóvenes, cuando hacen el montaje de los engranajes, debe ser el montaje prácticamente con holgura, ¿no? Para un montaje fácil, ¿no? ¿Quién rigidiza, jóvenes, al engranaje con el eje? La chaveta, lo que vimos en la clase anterior. Por tanto, veamos en este caso cómo se hace el tratamiento de tolerancia. Bien. Como ustedes analizan, como el diámetro del eje era 5 pulgadas, estamos en este rango. El diámetro del eje es 5 pulgadas, estamos en este rango. Y como es RC8, en el orificio tenemos la tolerancia más 6 por 10 a la menos 3, y en el eje tenemos desde menos 8 hasta menos 12 por 10 a la menos 3. Estas unidades son en micropulgadas, es decir, estas unidades hay que multiplicar por 10 a la menos 3. Por tanto, entiendan, ¿no, jóvenes? Si el diámetro del eje es 5 pulgadas, como el ejemplo, y la tolerancia es RC8, como en el caso del proyecto, esas son las tolerancias para el orificio y esas son para el eje. Veamos entonces qué significa. Bien. Como observan, jóvenes, el orificio del engrane, donde está el cubo, debe ser a 5 pulgadas más 0,06. ¿De dónde sale este 0,06? Naturalmente, este 0,06 sale de las tolerancias RC8. Como dije, este es 6 por 10 a la menos 3. De la tolerancia en el eje, la mínima es más 0. De tal forma, jóvenes, tenemos 5 más 0,06 y 5 menos 0,00, perdón. ¿Ello qué implica? Que el orificio del engrane debe fluctuar entre qué valores. Puede fluctuar de 5.00 pulgadas a 5.006 pulgadas. Estas serán entonces, en realidad, las dimensiones en el rango del orificio del engranaje, ¿sí? Pero veamos ahora para el eje. El eje, las tolerancias cómo fluctúan. Desde 5 hasta menos 8 por 10 a la menos 3, hasta 5 a menos 12 por 10 a la menos 3. ¿De dónde se obtienen los valores? Naturalmente podemos ver en este caso. Como ustedes observan, se obtienen los valores, ¿no? Esos son los límites para el eje, tal como cero. Repito, estas unidades de las tolerancias son en micropulgadas, por tanto, para que sean pulgadas, hay que multiplicar por 10 a la menos 3. De tal forma, repitiendo, esas son las tolerancias para el orificio del engrane, ¿no? Es decir, el orificio del engrane, ¿en qué tres dimensiones debe fluctuar? Desde 500 hasta 506.
Y el diámetro del eje, ¿en qué dimensiones debe fluctuar? Desde 4.988 pulgadas hasta 4.92 pulgadas. Percátense, jóvenes, que en realidad las dimensiones, el diámetro del eje es casi igual al del engrane, pero hay tolerancias, ¿no? Pero estas tolerancias permiten un montaje muy fácil de los engranajes en relación al eje. Esto proviene precisamente de las tolerancias. Ahora veamos qué tenemos. Ahora, jóvenes, vamos a ver la holgura máxima que existe. La holgura máxima, jóvenes, en realidad, ¿a qué se refiere? Es el diámetro máximo del cubo del engrane, 5006, menos, en realidad, en este caso particular, esa dimensión. ¿Sí? Es la máxima que puede ver. Y la holgura mínima será esta dimensión menos esta dimensión mínima. De tal manera, esta es la holgura máxima y esta es la holgura mínima, tal como pueden prever. De tal manera, la holgura antes presentada debe fluctuar entre estos valores. No es un valor exacto, ¿no? Es decir, repitiendo esta holgura, que está exagerada aquí, ¿no? Esta holgura, como se percatan, está absolutamente exagerada. ¿Sí? Para el caso presente que hemos analizado, jóvenes, en realidad, hemos dicho que la holgura máxima y la holgura mínima fluctúan en estos valores. Y el diámetro del orificio del engrane debe fluctuar entre esos valores y el diámetro del eje entre estos valores, actualmente. Así, de esta manera, en realidad, se consigue el caso. Ahora, en función a la holgura máxima y a la holgura mínima, pueden ustedes determinar el proceso de acabado. Bueno, pueden determinar el proceso de acabado de acuerdo a esta tabla. Seguramente corresponderá a algún tipo. Repito, esto está en micropulgadas. Así es. De tal forma, jóvenes, tenemos este caso. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a detenernos aquí por un momento. ¿Alguna pregunta? Naturalmente, el que tienen que utilizar es tolerancias en los proyectos, indudablemente. Seguramente hay holgura cuando en el eje donde están montados los engranajes. Bien. Ahora, jóvenes, en realidad, este tipo de ajustes de RC1 a RC9 tiene sus equivalentes. Tiene sus equivalentes. Ese equivalente se encuentra de esta manera. Mira, aquí tenemos los RC1 hasta RC8 y tenemos aquí su equivalente en ISO. Estos son sus equivalentes en ISO. Estas son, jóvenes, cuando son mayúsculas, son para el orificio. Cuando son minúsculas, jóvenes, son para el eje. Cuando son en mayúsculas, como repito, son para el orificio. Y cuando son en realidad minúsculas, son para el eje. En los planos seguramente aparecerá solamente ello. Así es. Pero repito, estamos hablando de holgura. Bien. Y aquí vemos justamente la tolerancia para el orificio. Y tenemos aquí ampliado la tolerancia para el eje. No los conversores. Esto está en su libro de todas maneras. Bien. Pero, jóvenes, escuchen. En el montaje del eje con los rodamientos, ¿quién debe tener un diámetro ligeramente mayor? ¿El eje o el rodamiento? ¿Alguien puede decir, jóvenes? ¿De quién debe ser ligeramente mayor el diámetro? ¿Del eje o del rodamiento, el interno? Del eje. Sí. Debe ser, pero muy, muy ligeramente mayor, ¿no? ¿Sí? Este, jóvenes, se llama ajuste con interferencia, pero esta interferencia está absolutamente exagerada, ¿no? Esto no funciona, ¿no? Esto no podemos montarle, con este escala no podemos montar de ninguna manera, ¿no? Esto no lo montaríamos, ¿no? Teníamos que destruir totalmente. Repito, esta interferencia absolutamente está exagerada. Bien. Como ustedes observan aquí, tenemos, en este caso particular, tenemos rodamiento y aquí tenemos justamente la tolerancia prácticamente definida, ¿no? Tanto para el engrane, mejor dicho, para el diámetro interno del rodamiento, aro interno y para el eje. Como ven, es ligeramente mayor, ¿no? Tanto en el aro interno como el aro externo, ¿no? Debe ser el montaje apreciado. Pero veamos de qué está. En el libro, jóvenes, nos presenta ajustes forzados, FN, se llama FN. Tenemos aquí desde la FN1 hasta la FN5. Y aquí hay que leer las aplicaciones. Aquí vemos, jóvenes, las aplicaciones respectivas. Aquí vemos las aplicaciones respectivas. Y precisamente el libro presenta de la misma manera los ajustes forzados.
desde el Fn1 hasta el Fn5. Y como siempre, aquí tenemos los intervalos de tamaño del eje para utilizar. Tenemos los intervalos de tamaño del eje, tal cual pueden ver. De tal manera, justamente tenemos aquí lo que tenemos, ¿no? Es la continuación. Aquí tenemos hasta 1,97. Para verlo más grande, hemos desdoblado el gráfico en dos. Se ha desdoblado en dos, ¿no? Porque tenemos hasta el diámetro de eje mayor. Bien. Ahora, jóvenes, naturalmente queremos ver un pequeño ejemplo. Tenemos, jóvenes, un ajuste con interferencia. Y definimos que la clase de la interferencia es Fn2. Y el diámetro del eje en este caso va a ser 3 pulgadas. El diámetro del eje, asumimos que es 3 pulgadas. De tal manera, utilizando justamente la tabla, como el diámetro del eje es 3 pulgadas, se encuentra en este rango. Se encuentra naturalmente en este rango. ¿Eso qué implica? Que los límites normales para el orificio como es a más 1, 2, y del eje es de más 2,9 y más 2,2. Repito, esto está en micropulgadas. ¿Sí? De tal forma, veamos con estos valores qué obtenemos acerca de los cálculos. Bien, observen, el orificio será 3 más 0,02, hasta 3 menos 0,00. ¿De dónde salen los valores? ¿De dónde salen los valores jóvenes? Observen, naturalmente provienen de aquí, para el orificio, ¿no? Sumamos y restamos lo que nos dice la norma, ¿no? Ahora veamos para el eje. Para el eje, jóvenes, como ustedes observan, sería 3 más 0,029 más 0,022. ¿De dónde salen los valores precisamente? Los cuales vemos. Precisamente los valores, como vemos, salen de la tabla que ustedes observan, ¿no? Por tanto, percátense, jóvenes, en este caso particular, como ustedes observan, ¿quién tiene mayores dimensiones? El eje, ¿no? Para que se haga un montaje con interferencia presión. Tal es el caso de los rodamientos. Es el caso de aplicación de rodamientos. También puede haber otro caso. ¿Sí? Es la aplicación de rodamientos. De tal manera tenemos ese caso. ¿Sí? Tenemos precisamente ese caso al cual observan. Pero ahora nos detenemos. Atiendan, jóvenes, atiendan. En una clase anterior, jóvenes, vimos que cuando seleccionamos un rodamiento, aparte de tener datos precisamente de lubricación, de tiempo de lubricación, de parte perdido, etcétera, etcétera, en la tabla siguiente, recuerdan, ya nos daba las tolerancias. De hecho, el catálogo ya proporciona las tolerancias. Ahora, preguntas jóvenes para todos, pregunta para todos jóvenes. Jóvenes, en este caso particular del rodamiento, ¿hay que tocar de alguna manera el aro interno? ¿Hay que maquinar el aro interno o no? No, no. El rodamiento del aro interno y externo no se lo toca, ni siquiera hay que hacerlo con ni siquiera con la uña del dedo posiblemente. El rodamiento es un elemento totalmente de alta precisión, no se lo debe tocar con torpeza. De hecho, no se debe golpear a menos que sea con herramientas proporcionadas por ese que de ninguna manera. En un rodamiento, jóvenes, absolutamente no se toca nada del aro interno y externo. ¿Quién se toca, jóvenes? ¿Quién se toca? ¿Quién hay que maquinar? Digan, el eje. El eje es el que se maquina. Pero como repito, como han visto la clase anterior cuando veíamos el catálogo electrónico proporciona también las tolerancias. El catálogo electrónico proporciona las tolerancias efectivas. Exactamente. Ahora veamos qué tenemos. Es un eje en particular, ¿no? Bien, en este eje en particular, jóvenes, ¿aquí qué hay? Digan. ¿Aquí hay holgura o interferencia? Respondan, jóvenes, ¿qué hay aquí? Holgura. Holgura. ¿Qué hay aquí? También holgura. 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 ¿Qué hay aquí? Interferencia. Aquí, interferencia. Exactamente. Por tanto, jóvenes, ustedes tienen que utilizar lo que corresponde. ¿Sí? Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Bueno, ya hemos visto. Así es. Por tanto, jóvenes, en sus proyectos, en los planos, van a representar gráficamente sus ejes con las tolerancias respectivas. Tienen que representar con las tolerancias respectivas, indudablemente. ¿No? Repito, en el caso, jóvenes, en el caso particular de precisamente lo que vimos acerca del... Ya vean, jóvenes, como saben, en el caso del serenazgo se utilizan seguramente el ajuste RC8 y determina en función del diámetro de las tolerancias y las holguras. Una vez que tienen eso, pueden determinar el proceso de acabado que va a tener. Exactamente. Pero para los rodamientos, no.
el catálogo electrónico brinda la información de las tolerancias. Ya. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que no. Qué raro. Así es. Y que para milímetros, ¿qué tabla usábamos? No, el catálogo electrónico nos da. Ya directamente. Está bien. El catálogo electrónico ya lo hace, ¿no? ¿Se acuerdan, jóvenes? Les decía, hay una página siguiente, ¿no? Donde ya estaban las tolerancias. Sí, así es. Bien. Pero, jóvenes, yo les envié algo. ¿Qué les envié? No me acuerdo. Ah, esto. Miren, aquí tenemos, jóvenes, la forma correcta de presentar. Aquí dice, formas de expresar las tolerancias en un plano. Aquí hay ejemplos. Seguramente van a utilizar esto. Ustedes amplíenlo en su celular, ¿no? Solamente les he enviado para que lo vean. ¿Sí? Esas son normas ISO actuales, las cuales pueden expresar gráficamente en sus trabajos, en sus proyectos. ¿Sí? Y aquí tenemos un poco más de información, ¿no? Tenemos aquí un poco más de ajustes recomendados, pero no importa mucho eso. Ustedes ya han visto cómo es. Así es, jóvenes. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Porque seguimos continuando, esto no ha acabado. Ya, pero esto no ha acabado de ninguna manera. Jóvenes, les voy a mostrar ahora cómo representar en forma correcta las referencias bibliográficas. Hay que hacerlo bien. Ahora les muestro enseguida. Caramba. En fin. ¿Por qué no quieres coser? Bien. Jóvenes, preparen para una captura. Bien, prepárense, jóvenes, para hacer una captura. Ya está listo. De todas maneras, en la clase posterior les voy a explicar más sobre estas referencias bibliográficas. Pero por el momento van a verlo lo que tenemos. Bien. En realidad, así, ya estamos en esto. ¿Estamos hablando con este PDF? Sí. Bien. Hagan la captura, luego lo voy a ampliar. Hagan la captura primero. Es la forma correcta, jóvenes, en realidad, de poder expresar referencias. Listo, jóvenes, voy a ampliar esto para explicarles un poco. ¿Listo, listo? Ya. Listo, sí, ya, jóvenes, vamos para explicarles. Atiendan, jóvenes. Sí, Ya. En este caso particular, jóvenes, aquí es cómo referenciar una referencia bibliográfica de un libro impreso, como su libro que utilizan, ¿no? Y aquí está el ejemplo. Dice, por ejemplo, el libro tanto, aquí está la referencia en uno. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? De otro libro. Estas referencias se debe expresar en el pie de página de esta manera. Este es un libro y aquí es otro libro. Es el caso, jóvenes, que van a ver luego, es cuando tenemos de un libro impreso, como el que utilizamos. Estas van en el pie de página, ¿no? ¿Dónde está justamente la cita aquí? En el subíndice 1 y aquí en el subíndice 2. Pero repito, posiblemente les explique un poco más. Por el momento lo vemos así. Ahora miren, jóvenes, cómo citar dos o más referencias bibliográficas diferentes. ¿No? Vamos a ver entonces en este caso cómo hacer esto, cuando son diferentes. Ya. Hagan, jóvenes, la captura respectiva. Ya. Procedan, jóvenes. ¿Listo, jóvenes? Sí. Ya. De tal manera, jóvenes, aquí lo ampliamos.
En este caso particular dice cómo citar dos o más referencias bibliográficas diferentes. Estamos hablando de diferentes, ¿no? Por ejemplo, esta referencia dice, esa referencia 3 y esa referencia 4. Como son libros diferentes, aquí citamos la referencia 3 y la referencia 4. Incluso este libro de sexo familiar, no. Sí. No, así es. Bien, aquí nos dice, por ejemplo, es un libro, el autor es este, es el título del libro, tomo 2, es la primera edición, España Blue, es la edición y es las páginas de donde ha obtenido. Esas son las páginas donde se ha obtenido, jóvenes. Es la página 46, incluso el libro tiene ISBN. Así es. Bien. Ahora veamos qué viene. Ahora dice, ¿cómo citar la misma referencia bibliográfica dos veces en una misma página? ¿No? Aquí, jóvenes, dice, voy a decir un poco, lo ampliamos. Dice, ¿cómo citar la misma referencia bibliográfica dos veces en la misma página? ¿No? Ya, hagan la captura, jóvenes. ¿Listo? ¿O todavía no? ¿Ya, jóvenes? Sí, sí. Sí, Ya. Ahora lo ampliaremos. Aquí dice, jóvenes, cómo se cita, ¿no? Mira, aquí por ejemplo en la referencia 1 y aquí la referencia 1, ¿no? Pero es la misma, ¿no? Es una misma página, ¿no? Estamos hablando de la misma referencia. ¿Cómo se cita, jóvenes? Como ven, seguramente como hemos hecho la primera vez y repetimos la segunda vez, no hacemos todo, solamente en realidad expresamos en la página diferente, nada más. ¿Sí? Así es. Veamos qué más tiene. Esto les interesa mucho, ¿no? Aquí dice la referencia bibliográfica de Internet, ¿no? Un sitio web se llama eso. ¿No? De un sitio web. Aquí, como ustedes observan, hagan la captura. ¿Listo, jóvenes? Sí, sí. Seguramente esta referencia van a utilizar para los rodamientos, ¿no? Van a decir de esta manera, ¿no? De tal manera, miren, seguramente es la referencia 5 de una página de Internet y es la referencia 6 de una página de Internet. ¿Dónde aparece esto? En el pie de página. Esta es la página, ¿no? La dirección, el enlace, URL, lo que digan. Así es. Bien. Ahora, tal vez esto más vamos a ver. En su caso no necesita más, creo, jóvenes. Vamos a ver, jóvenes, referencia de un libro electrónico. ¿No? Tenemos referencia de un libro electrónico. Hagan la copia, jóvenes, la captura, lo que sea. ¿Listo, jóvenes, o todavía no? sí. Ya. De tal manera, ampliando, aquí dice referencia bibliográfica de un libro electrónico. Aquí, jóvenes, la referencia es la 7. Y si es un libro electrónico, ahí tenemos referencia 7, justamente, seguramente el libro electrónico de Internet, aquí está su URL y aquí están sus datos. Aquí lo tenemos. ¿Está bien, jóvenes? Listo. Con eso basta y sobra, jóvenes, para ustedes. No creo que haya otros casos. Por tanto, tienen que utilizar referencias bibliográficas para que el proyecto no sea ampuloso ni voluminoso. Utilicen eso. No serán perfectos, pero utilicen. La clase siguiente, jóvenes, vamos a hablar justamente más de este aspecto. Ahora, jóvenes, nos detenemos un momento y ¿quiénes tienen dudas sobre el proyecto? Envíen fotografías para intentar verlo. Si tiene alguien dudas, que lo más práctico es por medio de una fotografía, ¿no? En palabras no sale tan bien, porque es muy general. ¿Quién tiene preguntas específicas, jóvenes? Me están alarmando, jóvenes, que es raro que no tengan, deberían tener. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Diga. Para la temperatura de trabajo de los rodamientos, ¿cuánto vamos a tomar? Mantengan esas estándares que están en el catálogo electrónico. No cambien. ¿Ha visto, no, joven? Hay temperaturas del lado interno y externo, ¿no? En el catálogo electrónico. Esos son los estándares, casos convencionales. Dije, buenas noches. Yo acabo de mandar una imagen al grupo, no sé si. Ya he visto. Ya. Mi pregunta ¿Qué he es, visto? mi pregunta es la siguiente. Mi
Mi eje total sería de 8.6 pulgadas y la separación de mis engranes es de 0,4 pulgadas. Pero no había tomado en cuenta que se va a trabajar con la longitud del cubo y eso afectaría mis distancias. Llegaría al tope a chocar con mi otro. Entonces cambie el joven esa separación, incremente. Pero he hecho la prueba ya con más separaciones y mi diámetro crece en algunos. No sé de qué manera más o menos. Sí, es que, no, en realidad hay que intentarlo, joven. ¿Sabe por qué crece? Porque el momento fraccional es mayor, ¿no? Hay que hacer los juegos. Pero, joven, como dijimos en la clase anterior, en el cubo, en los piñones, puede hacer prácticamente con sección constante, ¿no? En los engranes, tal vez no. Hay que hacer la prueba. De eso se trata un proyecto, jóvenes. De eso exactamente se trata, ¿no? En vez de que sea 0,4, tal vez puede ser 0,6, 0,8, algo así, ¿no? Y en este caso, joven, la longitud del cubo es un rango, ¿no, joven? Joven, la longitud del cubo es un rango, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Sí. Con la menor dimensión del rango, haga, jóvenes, para evitar esto. Está bien, que será mi duda. Tranquilo, joven. Bien, ¿quién más, jóvenes? ¿Tiene algo? Atienda. Esto sí que es en serio, jóvenes, para ustedes. La siguiente clase, que va a ser presencial, deben venir, como ahora su compañero va a venir con dudas particulares, individuales. Van a tener que preguntar todo y vamos a hacer ejemplos de las referencias en clases. ¿Sí? Pero, jóvenes, ya no pueden ser preguntas generales, tienen que ser particulares de cada uno. De hecho, va a ser prácticamente la clase final de preguntas o dudas sobre el proyecto. Creo que ya tenemos todo sobre el proyecto. Nos faltaría solamente los acoplamientos, ¿no? Los acoplamientos, como dije, podemos ver esto un momento. Podemos ver los acoplamientos un momento. No, ¿por qué no? Aunque sea de forma general. Vamos a ver, podemos ver los acoplamientos de forma bien rápida, ¿no? En el libro de acoplamientos. Ya, creo que sí. Bien, estamos observando lo que yo veo, ¿no, jóvenes? ¿Están viendo esto, los acoplamientos? Sí, Bien, jóvenes, son acoplamientos flexibles, que en realidad aquí el eje se instala con el chavetero y lo mismo al otro extremo. ¿Por qué son acoplamientos de engranajes? Como los engranajes tienen holgura, permiten que haya desalineaciones angulares y en realidad sí. Es un acoplamiento con una faja. Aquí tenemos, jóvenes, un elemento, es una faja metálica, como un acordeón. Estas fajas le permiten en realidad absorber desalineaciones, ¿no? Aquí. Este, joven, es un acoplamiento por cadenas, ¿no? Las cadenas, como tienen tolerancias, permiten desalineaciones, ¿sí? Veamos otro caso. Tenemos otro acoplamiento por cadenas, ¿no? Tener una parte de se inserta aquí, otra aquí. Este acoplamiento en realidad tiene dos partes. Tenemos dos cilindros, una parte aquí, otra parte aquí. ¿Sí? Vamos a ver otros casos. Bueno, no se me ocurre. Vamos a ver. Veamos esto, digamos, ¿qué saldrá? Es también un acoplamiento flexible. Esta parte funciona como elementos que le permiten absorber desalineaciones. Pero creo que debería explicarles otra cosa antes. Y vemos aquí. Caramba, no quería esto. Bien, aquí también tenemos, jóvenes, en esta vista, ¿no? Es un acoplamiento flexible. Es un elastómetro, ¿no? Que se inserta entre ambos, ¿no? Ese elastómetro le permite absorber desalineaciones, ¿sí? Lo mismo que este caso. Este tiene aspecto de engranaje, ¿no? Estos son elementos con elastómetros, como ven, ¿sí?
Pero creo que era importante otra cosa antes de ello. Pero se puede ver, es sencillo ese caso. Así que son acoplamientos que es una selección directa. Pero veamos aquí otra cosa que quiero ver. Eso está bien. Bien, jóvenes, en realidad los acoplamientos sirven para resolver desalineaciones. Estas jóvenes, ¿están viendo esto, jóvenes? Aunque están viendo esta desalineación, es desalineación paralela. Está exagerada, ¿no? No existe eso. Es desalineación paralela. Esta es desalineación angular. Y esta es combina la paralela y la angular. Los acoplamientos justamente sirven para resolver estas desalineaciones. Sirven para eso. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, jóvenes, tenemos en esta vista las desalineaciones en poleas, con poseas, ¿no? Esta es paralela, es angular y esta es combinada. Aquí podemos observar, jóvenes, en realidad, tenemos el motor, la máquina y el acoplamiento. El acoplamiento, como ustedes saben, en realidad, como hemos visto, por el diseño, permite absorber desalineaciones. Claro que aquí estamos exagerando. Esto no existe, ¿no? Esto no funcionaría. No funcionaría, jóvenes. Aquí, exagerando, jóvenes, podemos ver las desalineaciones paralela, angular y combinada. Así es. Esta es una desalineación paralela, ¿no? Esta es una desalineación angular. Y aquí tenemos las combinadas. Creo que ya hemos visto. Así es. De tal forma, esta exagerando es angular. Por tanto, jóvenes, como se percatan, los acoplamientos que van a utilizar van a ser flexibles. Hay también rígidos, pero los van a utilizar flexibles y es una selección directa del catálogo. Creo que inclusive hay acoplamientos SKF. También hay acoplamientos SKF. ¿Cómo se eligen? Con la potencia, la aplicación y los diámetros. Es una selección directa. Así es. Por tanto, también tienen que hacer los acoplamientos. Bien. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, escuchen. De nuevo les repito. La siguiente clase presencial tiene que venir con dudas. Nadie me va a preguntar, jóvenes, nadie va a preguntar cosas generales. Tienen que decir, en mi proyecto ha pasado esto, ¿qué puedo hacer o qué no puedo hacer? Tienen que ser preguntas particulares, porque los proyectos son individuales, ¿no? Claro que los otros van a escuchar, eso no es problema, ¿no? Pero tiene que haber preguntas particulares como de su compañero que ha hablado de esas separaciones. ¿No? Ya. ¿Algo más, jóvenes? Inge, disculpa. Diga. Inge, mi rodamiento es sobredimensionado hasta 30 milímetros. ¿Qué pasaría si es más ancho que mi diámetro en mi piñón? ¿Tendría que normalizarlo el piñón igual a ese diámetro? No tanto, porque es independiente, ¿no? La caja es otra cosa y otra cosa es el engranaje, ¿no? Lo que debe hacer, como tiene un catálogo de estos rodamientos, puede en realidad colocar también espacio, las distancias radial exterior. Puede hacer eso, no hay problema. Es independiente en realidad. Dese cuenta, vea por ejemplo, joven, la casa de doctora en las fotografías. El rodamiento puede ser, el diámetro externo puede ser mayor al del engranaje, ¿no? Eso es independiente. Pero no, generalmente no va a suceder así. O puede utilizar otro tipo de rodamientos. De hecho, jóvenes, espero que la próxima clase pregunten cosas particulares como de este tipo. Bien, ¿algo más, jóvenes? Bueno, así que espero que tengan lo necesario y realmente si haya preguntas adecuadas la próxima clase. Bien, jóvenes, por tanto, vamos a quedar aquí y el proyecto tiene que estar en sus etapas finales. En el caso de su compañero no teniendo la separación, jóvenes, puede incrementar las propiedades mecánicas del eje, ¿no, joven? O también de los engranajes, algo así. Se puede dar muchas soluciones, pero mejor lo veamos en casos particulares, para cada caso. Bien, jóvenes, si no tienen nada más, entonces, jóvenes, nos vemos la clase siguiente, donde es la última clase de dudas. Será la última clase de dudas, jóvenes.
Bueno, si no hay más jóvenes, nos veríamos en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Este video de tolerancia está ahí en el campus, si quieren volver a verlo, como gusten. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.